Jesús Martín Barbero. Estética de los medios audiovisuales. Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y manera de su percepción sensorial. Por primera vez en la historia, la reproductibilidad técnica emancipa a la obra artística de su existencia parasitaria en un ritual. Y en el mismo instante en que la norma de la autenticidad fracasa en la producción artística, se trastorna la función íntegra del arte. Walter Benjamin. La envergadura de las transformaciones estéticas que ha introducido en nuestras sociedades la experiencia audiovisual nos exige trazar una mínima perspectiva teórica e histórica, ya que lo que es experiencia pone en juego no es pensable desde una concepción, aún hegemónica en el discurso de la crítica, que la reduce a un efecto en el orden de la instrumentalidad, dejando por fuera los cambios que ella implica en los regímenes del percibir y el expresar. Debemos a Walter Benjamin el haber ubicado pioneramente, y a contracorriente del pensamiento de sus propios colegas de la Escuela de Frankfurt, la experiencia audiovisual, en el ámbito de las transformaciones de las que emerge el sensorium moderno, y cuyas claves se hallan en los secretos parentescos del cine con la ciudad. Se trata de una experiencia plenamente estética, ya que atañe no solo al arte sino a las formas de lo sensible, a los cambios en la sensibilidad. El segundo momento se halla marcado por el desorden cultural que introduce la televisión al posibilitar una inédita experiencia estética en el ámbito de la cotidianidad doméstica, emborronando los linderos de lo privado y lo público, lo lejano y lo cercano, los espacios del arte y la ficción con los de la vida y el trabajo. A la acelerada fragmentación de los relatos que pone en discurso el estallido y descentramiento de la ciudad, corresponde una experiencia profana del flujo que desdibuja las fronteras de los géneros, confundiendo lo nuevo con lo fugaz, exalta lo efímero como prenda del goce estético. Tercer momento. La convergencia de la globalización y la revolución tecnológica en la comunicación y la información configuran un nuevo ecosistema de lenguajes y escrituras. La experiencia audiovisual señala, de un lado, la constitución de una nueva figura de razón ligada a la mediación cognitiva de la imagen, y del otro, la visibilidad cultural se hace escenario de una decisiva batalla cultural en la que las memorias largas de las comunidades sobreviven tenazmente en el palimpsesto que, a la vez que las borra, las permite emerger borrosamente en las entrelíneas que escriben el presente, y en la que los imaginarios de la virtualidad, la velocidad, dan forma borrosa. También, al futuro que tejen las redes del hipertexto. Y, perspectiva teórico-histórica, las transformaciones de la sensibilidad. El nuevo sensorium emerge en las mediaciones que el cine hace de las modificaciones en el aparato perceptivo que vive todo transeúnte en el tráfico de la gran urbe, y a las que Walter Benjamin otorga una repercusión manifiesta. Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas y viviendas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo, hizo saltar ese mundo carcelario. Ahora emprendemos entre sus diversos escombros viajes de aventuras. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. No se trata solo de aclarar lo que no se veía claro, sino de que aparecen formaciones estructurales del todo nuevas. El cine mediaba así, a la vez, la constitución de una nueva figura de ciudad y la formación de un nuevo modo de percepción. Los dispositivos que, según Benjamin, configuran ese nuevo sensorium son la dispersión y la imagen múltiple. La dispersión se arranca y rompe con el antiguo modo cultural de recepción configurado por el recogimiento, que corresponde al observador de la pintura y al lector de novela, que es el individuo en su soledad. La dispersión es el modo de percepción de la masa, esa que Benjamin frente a los Tocqueville, Le Bon, Ortega va a ser el primero en pensar no conservadoramente. La masa es una matriz, pues el crecimiento masivo del número de participantes ha modificado la índole de su participación. No importa si ante ese nuevo sensorium, que hace especialmente manifiesto el cine, los críticos disparen toda su batería de descalificaciones, disipación para iletrados, espectáculo que no requiere el menor esfuerzo, que no aborda con seriedad ningún problema. Después de enumerar la retahíla de las críticas al cine que aparecían en los artículos de G. Duhamel, Benjamin adopta una posición que aún hoy suena tan radicalmente escandalosa como lo fue en su tiempo. Se trata de la antigua queja: las masas buscan disipación pero el arte reclama recogimiento.
Queja anacrónica cuando la fotografía y el cine introducen nuevos modos de hacer y percibir lo que es arte, hasta el punto que, de retrógrada frente a un Picasso, la masa se transforma en progresista frente a un Chaplin. Los riesgos a que se exponía W. Benjamin al formular esa trastornadora concepción fueron ya expresados por su amigo Bertolt Brecht. Pienso con terror que pequeño es el número de los que están dispuestos a no malentender algo así. El otro dispositivo, la imagen múltiple, remite a la operación que hace particularmente explícita la diferencia del montaje cinematográfico, articulación de la multiplicidad de puntos de vista, de temporalidades y fragmentos narrativos con la unicidad de la mirada exigida por la pintura clásica. Mientras Adorno y Horkheimer colocaban por entero la técnica, y en especial la del cine, en el lado opuesto al del arte, la racionalidad de la técnica es hoy la racionalidad del dominio mismo. Todos los films dicen lo mismo, pues el cine no es más que el triunfo del capital invertido. W. Benjamin mira la técnica desde otro lado, desde los cambios en la experiencia social que ella inaugura. Pensar la experiencia se convertirá entonces en el modo de acceder a lo que irrumpe en la historia con las masas. Y la técnica, los cambios que configuran la modernidad desde el espacio de la percepción, esto es, desde los parentescos, las oscuras relaciones de lo que experimenta el transeúnte y lo que pasa en las salas de cine y en la literatura marginal, entre los experimentos de escritura de Baudelaire y las figuras del montaje cinematográfico. Antes, para la mayoría de los hombres, las cosas del arte quedaban muy lejos, pues estaban mediadas por una relación social que las hacía sentir lejanas. Ahora el cine posibilita a la mayoría un nuevo modo de sentir, pues, quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura, es la asignatura de una percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto que, incluso por medio de la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible. Y, frente a la excluyente concepción del arte compartida por la élite, el cine hacía visible la modernidad de unas experiencias culturales que no se regían por sus cánones ni eran gozables desde su gusto. En su convergencia con las nuevas aspiraciones y derechos de las masas urbanas, las tecnologías son pensadas como lugar de abolición de privilegios y exclusiones sociales, sin que ello tenga nada que ver con el optimismo tecnológico que la ideología obrerista de su tiempo predicaba, acerca del carácter por sí mismo progresista de las fuerzas productivas. Industria cultural fue el concepto nuclear con el que Adorno y Horkheimer, a la vez que develaban lúcidamente el carácter mercantil de la cultura en la sociedad capitalista, cuyas claves son la unidad del sistema, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra se distinguía de la del sistema social, y la muerte de lo trágico banalizando la existencia humana, su capacidad de estremecimiento, y transformando la cultura en diversión que torna soportable una vida inhumana, descartaban de plano la posibilidad misma de que, en la experiencia audiovisual que inauguraba el cine, pudiera haber algo estéticamente digno de ser puesto de relieve y analizado. Y esa fue durante años la mirada hegemónica de los críticos hasta que en el comienzo de los años 60 el cine, de autor, que proclama desde Francia la Nouvelle Vague, teorizado en la revista Cahiers de Cinema, y los trabajos de Edgar Morin, 1961, 1962, 1964, replantearán tanto el elitismo que subyace al pesimismo cultural de los de Frankfurt, como su nula atención a las contradicciones que horadan y subvierten la relación cultura-mercado complejizando las dinámicas culturales de la sociedad industrial. En la reflexión de E. Morin, el concepto de industria cultural pasa a significar el conjunto de operaciones y mecanismos a través de los cuales la creación cultural se hace producción. Negándose a fatalizar ese cambio, Morin toma justamente al cine como espacio cultural estratégico en el que se hace manifiesto que la división del trabajo y la mediación tecnológica no son incompatibles con la creación artística, y como incluso cierta estandarización no entraña la total anulación de la tensión creadora. Redefinido su sentido, el análisis de la industria cultural focaliza la densidad estética de la llamada cultura de masa en dos direcciones, la de sus universos de significación y la de sus modos de inscripción en lo cotidiano. En la primera, el análisis de la cultura de masa va a rastrear sus relaciones históricas con el folclore, y en especial con el folletín, ese primer medio de ósmosis entre la corriente realista que elabora la novela burguesa y la corriente fantástica que viene de la literatura popular. En la segunda dirección, Morin analiza la cultura cotidiana en la sociedad de masa como conjunto de los dispositivos de intercambio,
entre lo real y lo imaginario, dispositivos que proporcionan apoyos imaginarios a la vida práctica y puntos de apoyo práctico a la vida imaginaria. Mecanismos de proyección e identificación sobre los que reposa una mitología que se hace cargo de interrogantes y vacíos, de miedos y esperanzas, que ni el racionalismo en el orden de los saberes, ni el progreso en él de los saberes, han logrado arrancar o satisfacer. Bastantes años antes a Gramsci había ya llevado su interés por los géneros populares hasta el punto de plantear, a propósito del folletín, que pertenece al estudio de la historia de la cultura más que al de la historia literaria. Con lo que estaba inaugurando un análisis de lo popular a partir de la diversidad de las matrices y los usos que articulan sus culturas. Y en especial esa que él denominó la nacional popular, mucho más cercana de la vida que del arte, cultura no letrada en la medida en que remite menos a los libros que a las narraciones que, como el cuento o el refrán, la fábula o los proverbios, están hechas para ser contadas más que para ser leídas. Las pistas y propuestas de Gramsci y de Morin, sobre la especificidad estética de los géneros populares, han dado lugar a una genealogía de las literaturas de género, por contraste con la literatura de autor, que constituye la otra indispensable fuente de comprensión histórica de las narrativas que moviliza la experiencia audiovisual. El folletín, o novela por entregas, aparece a mediados del siglo XIX como resultado de la convergencia del desarrollo tecnológico de la prensa, la invención de la linotipia, con la expansión del público lector. Lo que va a quebrar la unidad de la escritura, inaugurando una nueva narrativa a medio camino entre la novela y el cuento, la del relato por episodios y series. El folletín nace también a caballo entre el periodismo que impone el modo industrial a la producción literaria, una relación asalariada al escritor y unos circuitos comerciales a la distribución y venta de los textos, y la literatura, que se abre a una nueva forma de leer, que ni es la popular colectiva y en voz alta ni la moderna del individuo en su soledad. El relato folletinesco se basa en dos dispositivos, los episodios y la serie. La organización en episodios trabaja sobre la duración y el suspense. Fue el sentimiento de duración lo que permitió al lector popular pasar del relato-cuento a la forma novela del folletín, posibilitándole identificarse con el nuevo tipo y número de personajes y adentrarse en la nueva trama, cantidad y variedad de peripecias sin perderse. Es por su larga duración 1 año y más por lo que el folletín logra confundirse con la vida de los lectores, disponiéndoles a meterse en la narración, esto es, a incorporarse a ella mediante cartas al periódico que buscan incidir en el desarrollo de la trama. Cualquier parecido a lo que hoy sucede con las telenovelas, la cantidad de espectadores que escriben a los periódicos interactuando con los que hacen las telenovelas tanto en el argumento como en la actuación, no es un mero parecido sino la permanencia de las señas de identidad de una matriz narrativa popular que es a la vez un modo implicado de ver, de escuchar o leer. Lo que producirá un relato de estructura abierta, que se escribe día a día, sobre un plan, pero permeable a las reacciones de los lectores, y poroso a los sucesos de la actualidad. El suspense constituye aquella otra disposición narrativa que hace de cada episodio una unidad de relato capaz de despertar y sostener la curiosidad y el interés del lector, pues la información suministrada por cada episodio, o capítulo, abre a su vez tal cantidad de interrogantes que dispara el deseo de leer el siguiente. Se trata de una redundancia calculada y una continua apelación a la memoria del lector, que sorprende sin confundir, atrayendo la atención del lector nuevo y sosteniendo el interés del que lleva meses leyendo. Con el folletín hace su aparición una nueva relación al lenguaje, Bourdieu, 1990, 119, aquella que posibilita el despliegue en la escritura de la narración del contará. Entre el tiempo del ciclo que es el del cuento y el del progreso lineal de la novela, la periodicidad del episodio y la estructura de la serie tienden un puente. El folletín es una narración que sin dejar de ser del todo cuento está en trance de devenir novela. La presencia de la matriz narrativa popular en el folletín remite también a la narración primitiva que, según N. Fray, trabaja desde una perspectiva vertical que separa tajantemente a los héroes de los villanos, aboliendo la ambigüedad y exigiendo al lector tomar partido. Héroes y villanos cuya separación remite a una topografía de la experiencia, sacada del contraste entre dos mundos, el que se halla por encima de la experiencia cotidiana de la vida, mundo de la felicidad y de la luz, de la seguridad y la paz, y el que se halla por debajo,
mundo de lo demoníaco y lo oscuro, del terror y las fuerzas del mal. La ritualización se halla entonces ligada no solo a unas técnicas sino a unos arquetipos que, como señala R. Govern, no vienen del cielo sino de la suma de las experiencias humanas, de los goces y sufrimientos cotidianos. La persistencia en la telenovela de la narración primitiva adscribe este relato a una familia de historias, que es la que conforma la literatura de género en cuanto perspectiva desde la que los recursos narrativos del melodrama folletín no remiten únicamente a los formatos industriales sino también a matrices culturales. Lo que no implica desconocer la habilidad de las industrias culturales, la presión de los formatos o las ideologías, sino reconocer ahí otros ingredientes de eficacia simbólica. Si la cantidad desmesurada de enredos y aventuras se halla ligada al interés del productor por alargar el relato y rentabilizar su éxito, también se halla ligada a las expectativas del lector y a la lógica narrativa de él, y entonces, esto es, a la prioridad de la acción sobre la psicología. De igual modo que la redundancia de que se carga el paso de un episodio a otro remite a la repetición ritual que subyace a los procesos de identificación y reconocimiento. Nacido como nuevo medio de comunicación y expresión en las carpas o barracas de circo, el cine mantiene con el lugar del gran espectáculo popular una cercanía que no es solo espacial. Durante muchos años, y especialmente en los Estados Unidos, que fue donde originaron y desarrollaron los grandes géneros, el público mayoritario del cine provendrá de los sectores populares de inmigrantes. La pasión que durante la primera mitad del siglo XX sintieron las masas urbanas por el cine tuvo que ver con él. Reconocimiento que en él se efectuaba de una matriz estética popular, aquella que confunde actor con personaje y representación con acción, cuando el espectador de cine gritaba «bravo» o silbaba no era para expresar el juicio que le merecía la calidad de la representación sino para demostrar su identificación con el destino de los héroes que veía en la pantalla. Fue la secreta complicidad del cine con su público la que activó y supo explotar el Star System. La identificación sentida y el deseo movilizado por la estrella enchufaron la estética al negocio. Y también a la ideología. En la reconciliación del arte con las masas que realizaba el cine, estas hicieron la experiencia de una nueva subjetividad. El aburguesamiento del imaginario cinematográfico corresponde al que sufrió la psicología popular. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada. 2. Estética audiovisual y descentramiento cultural. Tanto o más que el cine, la televisión ha desordenado la idea y los límites del campo de la cultura. Sus tajantes separaciones entre realidad y ficción, entre vanguardia y kitsch, entre espacio de ocio y de trabajo. Pues más que buscar su nicho en la idea ilustrada de cultura, lo que sí hizo el cine durante un tiempo en su relación con la literatura y la plástica, la experiencia audiovisual que posibilita la televisión replantea aquella idea radicalmente desde los modos mismos de relación con la realidad, esto es, desde las transformaciones que introduce en nuestra percepción del espacio y del tiempo. Del espacio, profundizando el desanclaje que la modernidad produce sobre las relaciones de la actividad social con las particularidades de los contextos de presencia, desterritorializando las formas de percibir lo próximo y lo lejano hasta tornar más cercano lo vivido a distancia que lo que cruza nuestro espacio físico cotidianamente. Telépolis es al mismo tiempo una metáfora y la experiencia cotidiana del habitante de una ciudad cuyas delimitaciones ya no están basadas en la distinción entre interior, frontera y exterior, ni por lo tanto en las parcelas del territorio. Paradójicamente, esa nueva espacialidad no emerge del recorrido viajero que me saca de mi pequeño mundo, sino, de su revés, de una experiencia doméstica convertida por la televisión en ese territorio virtual al que, como expresivamente dice Virilio, todo llega sin que haya que partir. La percepción del tiempo, en que se instaura la experiencia televisiva, está marcada por las experiencias de la simultaneidad y lo instantáneo. Vivimos una contemporaneidad que confunde los tiempos y los aplasta sobre la simultaneidad de lo actual, sobre el culto al presente que alimentan los medios de comunicación y en especial la televisión. Pues una tarea clave de los medios masivos es la de fabricar presente, un presente concebido bajo la forma de golpes sucesivos sin relación histórica entre ellos. Un presente autista, que cree poder bastarse a sí mismo. La contemporaneidad que producen los medios audiovisuales remite al debilitamiento del pasado por su reducción, una cita con la que colorear el presente siguiendo las modas de la nostalgia.
El pasado deja de ser entonces parte de la memoria, y se convierte en ingrediente del pastiche, esa operación que nos permite mezclar los hechos, las sensibilidades y estilos, los textos de cualquier época, sin la menor articulación con los contextos y movimientos de fondo de esa época. Para comprender el sensorium que cataliza la televisión, partiremos también de su relación con la estallada y descentrada ciudad que ahora habitamos. Hay una estrecha simetría entre la expansión estallido de la ciudad y el crecimiento densificación de los medios y las redes electrónicas. Si las nuevas condiciones de vida en la ciudad exigen la reinvención de lazos sociales y culturales, son las redes audiovisuales las que efectúan, desde su propia lógica, una nueva diagramación de los espacios e intercambios urbanos. En la ciudad diseminada e inabarcable, solo el medio audiovisual posibilita una experiencia simulacro de la ciudad global. Es en la televisión donde la cámara del helicóptero nos permite acceder a una imagen de la densidad del tráfico en las avenidas o de la vastedad y desolación de los suburbios y los barrios de invasión. Es en la televisión o en la radio donde cada día más gente conecta con la ciudad en que vive. En unas ciudades cada día más extensas y descentradas, la radio y la televisión acaban siendo el dispositivo de comunicación capaz de ofrecer formas de contrarrestar el aislamiento de las poblaciones marginadas, estableciendo vínculos culturales comunes a la mayoría de la población. Tanto el atractivo como la incidencia de la televisión sobre la vida cotidiana tienen quizá menos que ver con lo que en ella pasa que con lo que compele a las gentes a resguardarse en el espacio hogareño, compensando así la pérdida del sentido de pertenencia en unas ciudades que se han ido convirtiendo en no lugar. Ese espacio en que los individuos son descargados del peso de la identidad interpelante o interpelada y exigidos únicamente de interacción con informaciones, textos o imágenes, que se repiten incesantemente de una punta a la otra del mundo. Es en la reconfiguración de la experiencia urbana donde emerge el nuevo sensorium, frente a la dispersión y la imagen múltiple, que, según W. B. Hemming, conectaban la experiencia de la muchedumbre y del paseante en las avenidas de la ciudad moderna con la experiencia del cine. Los dispositivos que ahora conectan la estructura comunicativa de la televisión con las claves que ordenan la nueva ciudad son otros: la fragmentación y el flujo. Mientras el cine catalizaba la experiencia de la multitud, pues era en muchedumbre como los ciudadanos ejercían su derecho a la ciudad, lo que ahora cataliza la televisión es por el contrario la experiencia doméstica. Es desde el espacio doméstico desde donde la gente se apropia de la ciudad. Y mientras del pueblo que se tomaba la calle al público que va al teatro o al cine, la transición conserva el carácter activo y colectivo de la experiencia, de los públicos de cine a las audiencias de televisión, el desplazamiento señala una profunda transformación. La pluralidad social sometida a la lógica de la desagregación radicaliza la experiencia de abstracción que sufre el lazo social, y la fragmentación de la ciudadanía es entonces tomada a cargo por el mercado, que convierte la diferencia en una mera estrategia de rating. Hablamos de fragmentación para referirnos no solo a la forma del relato televisivo, sino a la desagregación social, a la atomización que la privatización de la experiencia televisiva consagra. Constituida en el centro de las rutinas que ritmen lo cotidiano y en dispositivo de aseguramiento de la identidad individual, la televisión convierte el espacio doméstico en territorio virtual. Lo que resulta importante comprender entonces no es solo el repliegue sobre la privacidad, sino la reconfiguración de las relaciones de lo privado y lo público que ahí se produce, esto es, la superposición entre ambos espacios y el emborronamiento de sus fronteras. Lo público se solapa en lo privado no solamente en el plano económico, sino en el político y el cultural. La televisión es hoy día la representación más aproximada del demiurgo platónico. Y la fascinación que ejerce sobre los seres humanos no tiene que ver únicamente con la información o con el entretenimiento. La oferta televisiva principal es el mundo. El teleadicto es un cosmopolita. Lo que identifica la escena pública con lo que pasa en la televisión es el modo decisivo en que ésta se ha convertido en el equivalente de la antigua ágora, el escenario por antonomasia de la cosa pública. Pues cada día en forma más explícita la política, tanto la que se hace en el Congreso como en los mítines y las protestas callejeras, y hasta en los atentados terroristas, se hace para las cámaras, que parecerían ser las únicas garantizadoras de la existencia social. Su otra cara es el crecimiento de la cultura a domicilio, multiplicándose desde la televisión hertziana a la de cable y las antenas parabólicas, la videograbadora, y últimamente el computador personal, los multimedia e Internet.
El flujo televisivo es el dispositivo complementario de la fragmentación, no solo de la discontinuidad espacial de la escena doméstica, sino de la progresiva negación del intervalo. Llamamos flujo al continuum de imágenes que indiferencia los programas y constituye la forma de la pantalla encendida. Aunque nos suene escandaloso, el parangón del flujo televisivo se halla, de un lado, en la literatura de vanguardia, Joyce y Proust, donde por primera vez el flujo del monólogo interior apareció articulando los discursos más diversos. Fragmentos de memoria, pedazos de periódico, escrituras rasgadas, el flujo ahí dando cuerpo a la fugacidad del tiempo. De otro lado, en el extremo opuesto del campo cultural, encontramos otro parangón, la radio ritmando la jornada doméstica, dando forma por primera vez, con su flujo sonoro, al continuum de pedazos y rutinas de la vida cotidiana. De una punta a la otra del espectro cultural, el flujo implica hoy disolvencia de géneros y exaltación expresiva de lo efímero. Ahí está mostrándolo la figura del pasado descontextualizado, deshistorizado, reducido a cita, que permite insertar en los discursos de hoy, arquitectónicos, plásticos o literarios, elementos y rasgos de estilos y formas del pasado en un pastiche que es solo imitación de una mueca, discurso que habla una lengua muerta. La rapiña aleatoria de todos los estilos del pasado en la progresiva primacía de lo neo, en la colonización del presente por las modas de la nostalgia. La metáfora más certera quizás del fin de los grandes relatos se halla en el flujo televisivo, por su puesta en equivalencia de todos los discursos, información, drama, publicidad, pornografía o datos financieros, la interpenetrabilidad de todos los géneros y la transformación de lo efímero, en clave de producción y propuesta goce estético. Una propuesta basada en la exaltación de lo móvil y difuso, de la carencia de clausura y la indeterminación temporal. Es el régimen del flujo el que estaba exigiendo la existencia del zapping, ese control remoto mediante el cual cada uno puede armarse su propia programación con fragmentos, pedazos, restos, de noticieros, dramatizados, concursos o conciertos. La metáfora del zappar ilumina doblemente la escena social, esos modos nómadas de habitar la ciudad del emigrante al que toca seguir indefinidamente emigrando dentro de la ciudad a medida que se van urbanizando las invasiones y revalorizándose los terrenos, o también esa otra escena, la de la banda juvenil, que constantemente desplaza sus lugares de encuentro, con la transversalidad tecnológica que hoy permite enlazar en el terminal informático el trabajo y el ocio, la información y la compra, la investigación y el juego. 3. Estéticas de la hibridación en la ciudad virtual. Entre la necesidad del lugar y la inevitabilidad de lo global, cada día más millones de hombres habitamos la localidad de la ciudad, ese espacio comunicacional que enlaza entre sí sus diversos territorios y los conecta con el mundo, en una alianza entre velocidades de la información y modalidades del habitar, cuya expresión cotidiana se halla en el aire de familia que vincula la variedad de pantallas que reúnen nuestras experiencias laborales, hogareñas y lúdicas. Articulación de pantallas que atraviesan y reconfiguran las experiencias de la calle y las relaciones con nuestro propio cuerpo, un cuerpo sostenido cada vez menos en su anatomía y más en sus extensiones o prótesis tecnomediáticas. La ciudad informatizada no necesita cuerpos reunidos sino solo interconectados. En la hegemonía de los flujos y la transversalidad de las redes, en la heterogeneidad de sus tribus y la proliferación de sus anonimatos, la ciudad virtual despliega a la vez el primer territorio sin fronteras y el lugar donde se avisora la sombra amenazante de la contradictoria utopía de la comunicación. El lugar del arte y la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para convertirse en estructural. Pues la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. Estamos ante un nuevo modo de producir, inextricablemente asociado a nuevos modos de comunicar, que convierte el conocimiento en una fuerza productiva directa. Lo que ha cambiado no es el tipo de actividades en las que participa la humanidad, sino su capacidad tecnológica, de utilizar como fuerza productiva directa lo que distingue a nuestra especie como rareza biológica, su capacidad para procesar símbolos. La tecnología deslocaliza los saberes modificando tanto el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones del saber y las figuras de la razón, lo que está conduciendo a un fuerte emborronamiento de las fronteras entre razón e imaginación, saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia,
saber experto y experiencia profana. Con el computador estamos no ante un instrumento con el que se producen objetos, sino ante un nuevo tipo de tecnología inteligente, que posibilita el procesamiento de informaciones y cuya materia prima son abstracciones y símbolos. Lo que inaugura una nueva aleación de cerebro e información que sustituye a la tradicional relación del cuerpo con la máquina. Por otro lado, las redes informáticas están transformando nuestra relación con el espacio y el lugar, pues a la vez que ponen en circulación intensos flujos de información, se constituyen en lugares de acceso e integración a la globalización. La singularidad del mundo que habitamos pasa por los espacios virtuales, que en otros tiempos tejían solo los sueños y las representaciones, y que ahora tejen también las redes de comunicación. Lo que estas nuevas tecnologías movilizan escapa a la razón dualista con la que estamos habituados a pensar la técnica, pues se trata de movimientos que son a la vez de integración y de exclusión, de desterritorialización y de relocalización, nicho en el que interactúan y se entremezclan lógicas y temporalidades tan diversas como las que entrelazan en él. Hipertexto las sonoridades del relato oral con las intertextualidades de la escritura y las intermedialidades del audiovisual. Una de las más claras señales de la profundidad de las mutaciones que atravesamos se halla en la reintegración cultural de la dimensión separada y minusvalorada por la racionalidad dominante en Occidente desde la invención de la escritura y el discurso lógico, esto es, la del mundo de los sonidos y las imágenes relegado al ámbito de las emociones y las expresiones. Al trabajar interactivamente con sonidos, imágenes y textos escritos, el hipertexto híbrida la densidad simbólica con la abstracción numérica, haciendo reencontrarse a las dos, hasta ahora, opuestas, partes del cerebro. De ahí que, de mediador universal del saber, el número esté pasando a ser mediación técnica del hacer estético, lo que a su vez revela el paso de la primacía sensorio-motriz a la sensorio-simbólica. Es de esa reintegración y ese tránsito de lo que habla la desubicación que hoy atraviesa el arte. El acercamiento entre experimentación tecnológica y estética hace emerger, en este desencantado fin de siglo, un nuevo parámetro de evaluación de la técnica, distinto al de su mera instrumentalidad económica o su funcionalidad política, el de su capacidad de comunicar, esto es, de significar las más hondas transformaciones de época que experimenta nuestra sociedad, y el de subvertir la fatalidad destructiva de una revolución tecnológica prioritariamente dedicada, directa o indirectamente, a acrecentar el poderío militar. 1. De la magia de la imagen al desencantamiento de los relatos. En el principio fue la palabra, dice la Biblia, en el principio fue el gesto, dicen los antropólogos, en el principio fue la imagen, dice el psicoanálisis, primero fantasma y después trazó, figura. En todo caso, desde el principio la imagen fue a la vez medio de expresión, de comunicación y también de adivinación e iniciación, de encantamiento y curación. Desde su estructural infancia significa no hablante, la imagen se resiste a ser legible, más orgánica que el lenguaje. La imaginería procede de otro elemento cósmico cuya misma alteridad es fascinante. De ahí su condena platónica al mundo del engaño, su confinamiento al campo del arte y su asimilación a instrumento de manipuladora persuasión religiosa, ideológica, comercial. En una civilización logocéntrica como la nuestra, la imagen no puede ser sino sucedáneo, simulacro o maleficio. No pertenece al orden del ser sino de la apariencia, ni al orden del saber sino de la engañosa opinión. Y su sentido estético estará siempre impregnado de residuos mágicos o amenazado de travestismos del poder, político o mercantil. Contra toda esa larga y pesada carga de sospechas y descalificaciones se abre paso una mirada nueva que, de un lado, rescata la imagen como lugar de una estratégica batalla cultural, y de otro descubre la envergadura de su mediación cognitiva en la lógica tanto del pensar científico como del hacer técnico. ¿Cómo puede entenderse el descubrimiento, la conquista, la colonización y la independencia del Nuevo Mundo sin la guerra de imágenes que todos esos procesos movilizaron? Se pregunta Serge Grusinski 1994. ¿Cómo pueden comprenderse las estrategias del dominador o las tácticas de resistencia de los pueblos indígenas, desde Cortés hasta la guerrilla zapatista, sin hacer la historia que nos lleva de la imagen didáctica franciscana al barroco de la imagen milagrosa, y de ambas al manierismo heroico de la imaginería libertadora, al didactismo barroco del muralismo y a la imaginería electrónica de la telenovela?
Cómo penetrar en las oscilaciones y alquimias de las identidades sin auscultar la mezcla de imágenes e imaginarios desde los que los pueblos vencidos plasmaron sus memorias e inventaron una historia propia. Recorriendo la historia mexicana, S. Gruzinski aborda esas preguntas en la tematización de dos momentos que desbordan las peculiaridades mexicanas, iluminando los escenarios latinoamericanos en los que se libra la batalla cultural. El primero se sitúa entre la desconfianza y el ascetismo de los franciscanos, cuyo didactismo trata de conjurar el uso mágico y fetichista que el pueblo tendía a hacer de las imágenes, y la explotación que los jesuitas hacen de las potencias visionarias y las capacidades taumatúrgicas de la imagen milagrosa, en la que se produce el ejemplo más denso y espléndido de la guerra de ciframientos y resignificaciones de que está hecha la historia profunda de estos países. Abiertos a la novedad del mundo americano, los jesuitas no le temen a la hibridación cultural que aterraba a los franciscanos y no solo permiten sino que alientan las experiencias visionarias, las conexiones de la imagen con el sueño y el milagro, la irrupción de lo sobrenatural en lo surreal humano. Pero los indígenas, por su parte, aprovechan la experiencia de simulación que contenía la imagen barroca para insertarla en un relato otro, hecho de combinaciones y usos que desvían y pervierten, desde dentro, la lectura que imponía el relato de la Iglesia. El sincretismo de simulación, su versión cultural que contiene la imagen milagrosa de la Virgen Guadalupana, ha sido espléndidamente descifrado por O. Paz 1978 y R. Bartra 1985. Pero la guerra de imágenes que pasa por ese icono no queda solo entre la Aparecida del Tepeyac, la diosa de Tenantzin y la Malinche, sino que continúa produciéndose hoy en las hibridaciones iconográficas de un mito que reabsorbe el lenguaje de las historietas impresas y televisivas, hibridando a la guadalupana con el hada madrina de Walt Disney, la Heidi japonesa y hasta con el mito de la Mujer Maravilla. Eso, del lado de las imágenes populares. Porque también del lado oculto el pintor Rolando de la Rosa expuso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1987 una Virgen de Guadalupe con el rostro de Marilyn Monroe. Blasfemia que en cierto modo empata con la que subyace en el lugar que la guadalupana conserva en la Constitución de 1873, que, al mismo tiempo que consagra su día como fiesta patria, legitima la más radical separación entre Iglesia y Estado. El segundo escenario reúne a tres actores. Primero, el barroco popular, que, en los siglos XVIII y XIX, despliega un pensamiento plástico frente al que las élites solo tendrán indiferencia, silencio o desprecio, del que son el mejor ejemplo los santuarios rurales de Tepalcingo y Tonantzintla. Segundo actor, el muralismo, que, desde Tamayo, Orozco y Rivera a Siqueiros, resignifica en un discurso revolucionario y socialista el didactismo de los misioneros franciscanos y el barroquismo visionario de los jesuitas, todo ello sobre el fondo del discurso ideológico y el impulso utópico. Tercer actor, los imaginarios populares en las imaginerías electrónicas de Televisa, cuyo éxito, basado en el cruce de arcaísmos y modernidades, no es comprensible sino desde los nexos que enlazan las sensibilidades a un orden visual de lo social en el que las tradiciones se desvían pero no se abandonan, anticipando en las transformaciones visuales experiencias que aún no tienen discurso ni concepto. El actual desorden tardomoderno del imaginario, de construcciones, simulacros, descontextualizaciones, eclecticismo remite al dispositivo barroco, o neobarroco que diría Calebris 1989, cuyos nexos con la imagen religiosa anunciaban el cuerpo electrónico unido a sus prótesis tecnológicas, Walkmans, videocaseteras, computadores. La telenovela constituye hoy un particular espacio de mestizajes y de batalla cultural. Pues lo que la crítica académica no perdona, porque no parece capaz de captar, es que lo que hace el éxito de la telenovela remite por debajo y por encima de los esquematismos narrativos y las estratagemas del mercado a las transformaciones tecnoperceptivas que posibilitan a los sectores populares, urbanos apropiarse de la modernidad sin dejar su cultura oral. La novela o el dramatizado en televisión resultan expresión de una oralidad secundaria, en la que se mestizan la larga duración del relato primordial, caracterizado por la ritualización de la acción y la topología de la experiencia que imponen una fuerte codificación de las formas y una separación tajante entre héroes y villanos con la gramática de la fragmentación. Sánchez Biosca, 1995. Del discurso audiovisual que articulan la publicidad o el videoclip.
La ligazón de la telenovela con la cultura oral le permite explotar el universo de las leyendas de héroes, de los cuentos de miedo y de misterio, que desde el campo se han desplazado a la ciudad en forma de literatura de cordel brasileña, hoy vertida al formato de cómic, y la fotonovela, del corrido mexicano, que canta las aventuras de los capos del narcotráfico, o del vallenato colombiano, que se mestiza con instrumentos del rock y los ritmos del reggae. Lo que en la hibridación de viejas leyendas con lenguajes modernos mueve la trama es la vieja y nueva lucha contra todo lo que oculta y disfraza el reconocimiento, una lucha por hacerse reconocer en la mezcla de razas que confunde y oscurece la identidad. Esa que articula la socialidad de los sectores populares, pero que la mercantilización de la memoria y del espacio colectivo se ha tornado anacrónica. Se trata, sin embargo, de una anacronía que resulta preciosa, pues desde ella, melodramatizando todo, las gentes se vengan a su manera de la abstracción impuesta por la mercantilización a la vida, de la exclusión social y la desposesión cultural. Frente a la globalización económica y tecnológica, que disminuye la importancia de los territorios devaluando los referentes tradicionales de identidad, contradictoria y complementariamente las culturas locales y regionales se autorrevalorizan exigiendo cada día una mayor autodeterminación, que es a la vez derecho a contar en las decisiones económicas y políticas y a contarnos sus propios relatos. La polisemia del verbo contar no puede ser más significativa. Para que la pluralidad de las culturas del mundo sea políticamente tenida en cuenta, es indispensable que la diversidad de identidades nos pueda ser contada, narrada. Pues la relación de la narración con la identidad no es solo expresiva sino constitutiva. La identidad es una construcción que se relata. No hay identidad cultural si no es contada. Contada en cada uno de sus idiomas y al mismo tiempo en el lenguaje intermedial que hoy los atraviesa de un doble movimiento, el de las traducciones de lo oral a lo escrito, a lo audiovisual, al hipertexto, y ese otro aún más ambiguo pero igualmente constructivo que es el de las apropiaciones y los mestizajes, el de las hibridaciones. En su sentido más denso y desafiante, la idea de multiculturalidad apunta ahí, a la configuración de sociedades en las que las dinámicas de la economía y la cultura mundo movilizan no solo la heterogeneidad de los grupos y su readecuación a las presiones de lo global, sino la coexistencia en el interior de una misma sociedad de códigos y relatos muy diversos, conmocionando así la experiencia que hasta ahora teníamos de identidad. Pero en la riqueza de su heterogeneidad redescubierta, el retorno de las identidades coincide sin embargo con un acelerado empobrecimiento de los relatos, que a su vez remite a la más flagrante de las paradojas. La revolución tecnológica que atravesamos despliega un proceso sin límite de expansión y diversificación de los formatos, al mismo tiempo que produce un profundo desgaste de los géneros y un creciente debilitamiento del relato. El primero en alertarnos sobre el cercano fin de la narración fue W. Benjamin, quien ligó ese fin a la desaparición de una facultad que parecería sernos inalienable, la facultad de intercambiar experiencias, facultad inscrita en el relato oral del que viene de lejos, ya sea en el tiempo, como el campesino, o en el espacio, como el marino o el viajero. Añade Benjamin, el arte de narrar se acerca a su fin porque se está extinguiendo el lado épico de la verdad, la sabiduría. Y este proceso viene de lejos. Pero inmediatamente nos previene frente a la tentación apocalíptica. Nada sería más estúpido que terminar viendo en él un fenómeno de decadencia. Más bien se trata de una manifestación concomitante de fuerzas de producción seculares, históricas, que muy poco a poco han sustraído a la narración del ámbito de la palabra viva, y que a la par hacen sensible una belleza nueva en lo que desaparece. Buena parte de las claves de desciframiento del proceso que hoy vemos agudizarse están ya ahí. Su venir de lejos nos remite sin duda al predominio del logos sobre el maízas entre los griegos, hasta el definitivo triunfo de la razón ilustrada sobre cualquier otro tipo de saber y de verdad. De otro lado, la asfixia del relato por sustracción de la palabra viva se halla directamente asociada, ya en Benjamin, a la aparición de ese nuevo modo de comunicar que es la información, consagrando el paso de la experiencia desde la que habla el narrador al saber experto desde el que habla el cronista y el periodista. En adelante los relatos, la mayoría de ellos, sobrevivirán inscritos en el ecosistema discursivo de los medios y colonizados por la racionalidad operativa del dispositivo y el saber tecnológico. Es en ese ecosistema y esos dispositivos donde se juega, se hace y deshace la diferencia entre unos géneros, cuyo estatuto ha dejado de ser puramente literario para tornarse cultural, esto es,
cuestión de memoria y reconocimiento, frente a unos formatos en los que habla el sistema productivo, la lógica de una comunicabilidad crecientemente subordinada a la de la rentabilidad. Momentos de una negociación entre las reglas de construcción del texto y las competencias del lector, los géneros remiten a su reconocimiento en y por una comunidad cultural, pues aún adelgazados por el largo transcurso que los separa de los relatos arquetípicos, conservan aún cierta densidad simbólica. Los formatos, en cambio, funcionan como operadores de una combinatoria sin contenido, estrategia puramente sintáctica. Pero la subordinación de los géneros a la lógica de los formatos remite, más allá de las condiciones en que operan las industrias culturales, al oscurecimiento de una tradición cuyos relatos y metarrelatos posibilitaron la inserción del presente en las memorias del pasado y en los proyectos de futuro. Roto es engarce. La línea de cultura se ha quebrado, y también lo ha hecho con ella el orden temporal sucesivo. La simultaneidad y la mezcolanza han ganado la partida. Los canales se intercambian, las manifestaciones cultas, las populares y las de masas dialogan y no lo hacen en régimen de sucesión, sino bajo la forma de un improvisado cruce que acaba por tornarlas inextricables. El anonimato no significa que la autoría sea comunitaria, sino que la fuente se ha desperdigado, y a la postre, extraviado. El extravío se manifiesta tanto en la crisis de la estética de la obra y del autor como en la fragmentación de los relatos. Como si extraviada su fuente la narración hubiera estallado en pedazos, asistimos a la multiplicación infinita de unos microrrelatos que se gestan en cualquier parte y se desplazan de unos medios a otros. El paradigma del flujo conecta hoy los modos de organización del tráfico urbano con la estructura del palimpsesto televisivo y del hipertexto con las nuevas figuras de los movimientos sociales, étnicos, feministas, ecológicos. Y obviamente con las gramáticas de construcción de los nuevos relatos, en los que prima el ritmo sobre cualquier otro elemento, con la consiguiente pérdida de espesor de los personajes, el pastiche de las lógicas internas de un género con la externas estética publicitaria, del videoclip, etc., la hegemonía de la experimentación tecnológica, o mejor de la sofisticación de efectos, sobre el desarrollo mismo de la historia. Como apuntábamos más atrás, el estallido del relato y la preeminencia lograda por el flujo encuentran su expresión más certera en el zapping, con el que el televidente, al tiempo que multiplica la fragmentación de la narración, construye con sus pedazos un relato otro, un doble, puramente subjetivo, intransferible, una experiencia incomunicable. 2. Del pensamiento visual al palimpsesto de la escritura electrónica. Hablar de pensamiento visual resulta demasiado chocante a los racionalistas y ascéticos oídos que aún ordenan el campo académico. Pero desde la historia del arte, la iconología, la semiótica y el psicoanálisis, y también desde la fenomenología y la epistemología, la imagen está siendo reubicada en la complejidad de sus relaciones con el pensamiento. Erwin Panofsky 1970 investiga pioneramente las secretas conexiones que ligan las formas y los estilos con los mapas mentales de su tiempo. Así la imposibilidad medieval de la perspectiva pictórica aparece correspondiendo a la ausencia de la distancia intelectual que exigía la moderna idea de historia. El análisis iconológico da cuenta justamente del paso de la iconografía de los motivos o las alegorías, que representan los cuadros o los edificios, a la configuración de los conceptos y los esquemas mentales que organizan la selección y composición de las formas, pictóricas o arquitectónicas. Investigando el orden visual del 480, Pierre Francastel 1979 va más lejos. En lugar de la correspondencia de las formas con las cosas vistas, la pintura anticipa las estructuras del ver, pertenecientes a la vez al orden de la percepción y del pensamiento de una época, que después racionalizará y utilizará la ciencia. Ernst Gombrich 1993 estudia la formación de la mirada que tematiza y textualiza la imagen. Un cuadro es una hipótesis que contrastamos al mirarlo, desde la perspectiva psicológica de la Gestalt, es decir, de la actividad cognitiva de la percepción en la construcción de la imagen. La investigación sociosemiótica de la imagen ha hecho pensable su espesor significante, la materialidad de la experiencia social que carga las formas, los colores y las técnicas, la relación constitutiva de las mediaciones tecnológicas con los cambios en la discursividad, con las nuevas competencias del lenguaje, desde los trazos mágico-geométricos del Homo Pictor al sensorium laico que revela el grabado o la fotografía, y los nuevos relatos que inauguran el cine y el video.
Pero también la sociosemiótica explora el vaciado de sentido que sufre la imagen sometida a la lógica de la mercancía y el espectáculo, en la indiferencia y la insignificancia que corroen el campo del arte mientras se produce una estetización banal de la vida toda y una proliferación de imágenes en las que no hay nada que ver. El debilitamiento y la fragilidad de lo real que produce un discurso de la información visual en el que la anulación de la cifra simbólica por la fragmentación que exige el espectáculo, transforma el deseo de saber en mera pulsión de ver en el primado del objeto sobre el sujeto que realiza el discurso publicitario a través de la imagen convertida en estrategia de seducción y obscenidad, esto es, puesta en escena de una liberación perversa del deseo cuyo otro no es más que el simulacro fetichista de un sujeto devenido el mismo objeto. La perspectiva epistemológica tiene uno de sus más explícitos y espléndidos abordajes en la filosofía de M. Merleau-Ponty, 1945, 1966, 1964, sobre la percepción, sobre la pintura de Cézanne y sobre la relación de lo visible a lo invisible. Hay un saber del cuerpo que no es pensible desde la conciencia en que se representa el mundo, pero que es accesible a la experiencia originaria en que se constituye el mundo del hombre, el interfaz entre la percepción y la expresión. Constituido en punto de vista, desde el que el mundo adquiere sentido, el cuerpo deja de ser el instrumento de que se sirve la mente para conocer y se convierte en el lugar desde el que veo y toco, o mejor desde el que siento como el mundo me toca. Ese carácter levidenel y no geométrico de la percepción humana, estamos hechos de la carne del mundo, es el que Merleau-Ponty encuentra plasmado en la pintura de Cézanne, la primera en resolver el antagonismo tanto racionalista como empirista entre la sensación y el pensamiento. Cézanne se ha negado a escoger entre la forma, de los renacentistas, y el color, de los impresionistas, entre el orden y el caos, y ello para poder pintar la materia en el trance de darse forma, que nos hace visible el incesante nacer del mundo. Pero el mundo, que es lo que vemos, no se nos revela sin embargo más que si aprendemos a verlo. Paradoja del pensamiento occidental que opone el indispensable aprendizaje de leer a su no necesidad para saber ver, pues ese pensamiento desconoce el saber del ver, esto es, su modo peculiar de ponernos a pensar, o mejor de darnos que pensar, la secreta conexión en la visión de lo sensible y lo inteligible, de lo visible y lo invisible. La revaloración cognitiva de la imagen pasa paradójicamente por la crisis de la representación tematizada. Por M. Foucault 1966 a partir de la trama significante que tejen las figuras y los discursos, las imágenes y las palabras, y de la eficacia operatoria de los modelos que hacen posible ese saber que hoy denominamos ciencias humanas. Y es justamente en el cruce de los dos dispositivos señalados por Foucault, economía discursiva y operatividad lógica, donde se sitúa la nueva discursividad constitutiva de la visibilidad y la nueva identidad lógico-numérica de la imagen. Estamos ante la emergencia de una nueva figura de razón que exige pensar la imagen, de una parte, desde su nueva configuración sociotécnica, el computador inaugurando un tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de informaciones, y cuya materia prima son abstracciones y símbolos, y de otra, la emergencia de un nuevo paradigma del pensamiento que rehace las relaciones entre el orden de lo discursivo, la lógica, y de lo visible, la forma, de la inteligibilidad y la sensibilidad. El nuevo estatuto cognitivo de la imagen se produce a partir de su informatización, esto es, de su inscripción en el orden de lo numeisebel, que es el orden del cálculo y sus mediaciones lógicas, número, código, modelo. Inscripción que remite, sin embargo, no solo a una economía informacional, Chartrón, 1994, sino a una ironía de lo figural en las que la imagen deja de tener como lastre su errancia estética y su complicidad con la seducción. El proceso que ahí llega entrelaza un doble movimiento. El que prosigue y radicaliza el proyecto de la ciencia moderna Galileo, Newton, de sustituir el mundo cualitativo de las percepciones sensibles por la cuantificación y la abstracción lógico-numérica, y el que reincorpora al proceso científico el valor informativo de lo sensible y lo visible. Una nueva episteme cualitativa abre la investigación a la intervención constituyente de la imagen en el proceso del saber, arrancándola a la sospecha racionalista. La imagen es percibida por la nueva episteme como posibilidad de experimentación-simulación que potencia la velocidad del cálculo y permite inéditos juegos de interfaz, esto es, arquitecturas de lenguajes.
Virilio denomina logística visual a la remoción que las imágenes informáticas hacen de los límites y funciones tradicionalmente asignados a la discursividad y la visibilidad, a la dimensión operatoria, control, cálculo y previsibilidad, la potencia interactiva y la eficacia metafórica, traslación del dato cuantitativo a una forma perceptible, visual, sonora, táctil. La visibilidad de la imagen deviene legibilidad, que permite pasar del estatuto de obstáculo epistemológico al de mediación discursiva de la fluidez, flujo, de la información y del poder virtual de lo mental. Así como el computador nos coloca ante un nuevo tipo de tecnicidad, nos hallamos también ante un tipo de textualidad que no se agota en el computador. El texto electrónico se despliega en una multiplicidad de soportes y escrituras que, de la televisión al videoclip y de los multimedia a los videojuegos, encuentra una compleja y creciente complicidad entre la oralidad y la visualidad de los más jóvenes. Es en las nuevas generaciones donde esa complicidad opera más fuertemente, no porque los jóvenes no sepan leer o lean poco, sino porque su lectura ya no tiene al libro como eje y centro de la cultura. Con lo que es la noción misma de lectura la que está en cuestión, la que al quedarse sin su centro estalla, obligándonos a pensar el desorden estético que introducen las escrituras electrónicas y la experiencia audiovisual. Pues la visualidad electrónica ha entrado a formar parte constitutiva de la visibilidad cultural, esa que es a la vez entorno tecnológico y nuevo imaginario, capaz de hablar culturalmente y no solo de manipular tecnológicamente, de abrir nuevos espacios y tiempos para una nueva era de lo sensible. Utilizó también la figura del palimpsesto para aproximarse a la comprensión de una sensibilidad que, en su plasticidad, se asemeja a ese texto que borra sin borrar del todo, permitiendo cómplicemente que el pasado borrado emerge, aunque borroso, en las entrelíneas que escriben el presente. Ahí apunta la empatía tecnológica de una generación cuyos sujetos culturales no se constituyen a partir de la identificación con figuras, estilos y prácticas de añejas tradiciones que definen la cultura, sino a partir de la conexión-desconexión, juegos de interfaz, con tecnologías. Empatía que se apoya en una plasticidad neuronal que se manifiesta en la enorme capacidad de absorción de información vía televisión o videojuegos computerizados y la facilidad para entrar y navegar en la complejidad de las redes informáticas. Frente a la distancia con que gran parte de los adultos resienten y resisten esa nueva cultura con justa razón, ya que desvaloriza y vuelve obsoletos muchos de sus saberes y destrezas, los jóvenes responden con una cercanía hecha no solo de facilidad para relacionarse con las tecnologías audiovisuales e informáticas, sino de complicidad expresiva, es en sus relatos e imaginerías, en sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades donde encuentran su ritmo y su idioma. El lenguaje del rock y del rap, que en los últimos años ha pasado a decir la cruda experiencia urbana de las pandillas juveniles en los barrios populares de las metrópolis latinoamericanas, convirtiéndose en vehículo de una conciencia dura de la descomposición de la sociedad, de la presencia cotidiana de la muerte en las calles, de la sin salida laboral, de la exasperación y lo macabro. En la agresiva velocidad imagética del videoclip musical, así como en la estridencia de la discoteca alucinante o en el concierto barrial, se hibridan hoy los sones y los ruidos de nuestras ciudades con las sonoridades y los ritmos de las músicas indígenas y negras, y las estéticas de lo desechable con las frágiles utopías que surgen de la desazón moral y el vértigo audiovisual. He ahí en acción el sensorium palimpsesto, en el que la persistencia de estratos profundos de la memoria y la mentalidad colectiva son sacados a la superficie por las bruscas alteraciones del tejido tradicional que la propia aceleración modernizadora comporta. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.